Dale, cuando se van agregando arriba mi porque yo voy acá. Estamos saliendo al aire, chicos, disculpen por este cambio. ¿Viste? Y entonces lo que tengo que hacer es... Bueno, ¿quién había preguntado sobre Corea y Parkinson? ¿Está presente? Hola. ¿Sí? Sí. ¿Estás presente? Bueno, yo lo que te digo, acá en esta parte. El Parkinson, la Corea y el Parkinson, las dos son alteraciones de los núcleos grises de la base. Nada más que el Parkinson afecta al núcleo, a la sustancia negra, y la Corea generalmente es una afectación del núcleo putamen, lenticular, el cuerpo estriado. No es parte del Parkinson, la Corea. Puede aparecer Con la medicación. Pero no, por alteraciones en la vía directa e indirecta. Exacto. Pero no vayan a decir que el Parkinson tiene Corea porque es un error. No, intrínsecamente no, pero se puede observar en un paciente. Sí. Pero no nada que claro. ver. La Corea generalmente las causas son otras. La Corea generalmente es afectación de otros núcleos de la base. Así como si se afecta el núcleo de Lewis, se produce hemibalismo. La Corea, la tetosis también es similar a la Corea, pero nada más que movimientos restantes de la parte distal de los miembros. Son movimientos anormales que todos responden a afectación de los núcleos de la base. Pero el Parkinson como enfermedad es afectación del núcleo, la sustancia negra, y pueden ser síndrome parkinsoniano, que es el más común que lo que van a ver ustedes, que es secundario a procesos generalmente vasculares cerebrales. Es distinto lo que es enfermedad de Parkinson, que es un proceso degenerativo, se ve en la gente más jóvenes, que lo que es síndrome de Parkinson, que es lo que se ve generalmente secundario a procesos vasculares. ¿Quedó claro esto? ¿Qué otra marcha tienen que conocer? La marcha en pequeños pasos, que se llama bradicinética, es esta, la de Parkinson. Longitud, brevedad de los pasos sumamente cortos, la marcha bradicinética del Parkinson. La otra marcha es la marcha atáxica. La marcha atáxica es una marcha vacilante que se debe generalmente a lesión del cerebelo. Se caracteriza por ser vacilante con aumento de la base de sustentación, inestabilidad del cuerpo, se va hacia un lado y hacia otro, y es la típica marcha del ebrio, marcha de ebrio o marcha cerebelosa. ¿De acuerdo? Es una marcha atáxica cerebelosa. Hay otras marchas atáxicas de las que vamos a hablar. El enfermo entonces se sostiene con las piernas ampliamente abiertas para mantener el equilibrio y se inclina hacia ambos lados y hacia adelante. Es la típica marcha de ebrio. Otra marcha que tienen que reconocer es la marcha de los pacientes que tienen afectaciones miopáticas. Las alteraciones miopáticas pueden ser congénitas, hereditarias, o pueden ser secundarias a enfermedades inflamatorias. Generalmente todas las enfermedades, las miositis, las miopatías, afectan a los músculos proximales, a los músculos proximales de la cadera, de la cintura escapular. Entonces, cuando caminan por afectación de los músculos proximales, el paciente tiene la típica marcha de pacto. Se va inclinando hacia un lado y hacia otro para poder caminar. La marcha de pacto es la marcha característica de la afectación miopática. La afectación miopática de enfermedad de Duchenne, enfermedad de Herbe, enfermedad de la iglesia, son las hereditarias, y tienen las miopatías como la dermatomyositis, que pueden afectar los músculos proximales y dar la misma marcha. Acuérdense, la marcha miopática, marcha de pacto. Marcha vestibular. Si hay una lesión a nivel del laberinto, el paciente lo que va a tener es una marcha
que se va a inclinar hacia el lado del laberinto. Entonces es una marcha que el paciente se inclina hacia el lado y va haciendo una especie de círculo. Por eso se llama marcha de picadero. Y si esa es la típica marcha vestibular, que para caminar se inclina hacia un lado y a veces se va apoyando en las paredes para no caer. El enfermo con los ojos cubiertos, entonces se la ve hacia un lado, ¿eh? Y hacia el lado opuesto cuando marcha hacia atrás. Y esto es lo que ustedes hacen una prueba con el paciente que tiene una afectación laberíntica. Le hacen cerrar los ojos, lo hacen caminar hacia adelante, se va hacia el lado de la visión del cerebelo, y después lo hacen volver y se va a inclinar hacia el otro lado. Y va describiendo lo que se llama una marcha de estrella de Van Ness. Se llama. Esto es la característica marcha vestibular. Marcha en estrella. Perdón, doctor, se le escucha muy lejos, por momentos no se le escucha. No entiendo. Discúlpeme, por momentos no se le escucha muy bien. Se le escucha como muy lejos. ¿Escucha lejos? Ahora se le escucha mejor, ahí se le escucha mejor. Ahora. Se le escucha muy lejos. Ok, no, tendría que poner el micrófono, pero bueno. Eso, díganme ustedes, si no escuchan nada. La marcha espástica. Marcha espástica es cuando está afectada la vía piramidal de los dos miembros inferiores. ¿Se acuerdan que la marcha de Todd era afectación de la vía piramidal? El paciente lo que hacía es abrir la pierna al caminar, describir un semicírculo con la pierna y después seguir hacia adentro. Bueno, si tiene afectada los dos miembros inferiores, el paciente para caminar, camina al dar un paso con la pierna espástica de un lado, la lleva hacia adentro. Y cuando da el otro paso con la otra pierna, que también está afectada, la lleva hacia adentro y es como si fuera una marcha en tijera. Esta es la característica marcha espástica por afectación de la vía piramidal bilateral en miembros inferiores. Es lesión piramidal bilateral, marcha en tijera. Marcha de pato, ya dijimos, miopática, radicinética, inclinando el tronco alternativamente hacia derecha e izquierda, es como un pato. Marcha de sapo también se apoya sobre los dedos de la mano y de los pies en el suelo, los pacientes que tienen miopatía, y si se tienen que levantar, un paciente que tiene una miopatía por afectación de núcleos proximales, se van trepando sobre su cuerpo, se van ayudando con las manos y se van trepando sobre su cuerpo. Esto es característico de la marcha miopática. Hay otra marcha, entonces dijimos, marcha cerebrosa, afectación del cerebelo, marcha miopática, marcha tabética. La marcha tabética es afectación del cordón posterior. Se afectan los haces de Golgi-Burgas que transportan la sensibilidad profunda. Entonces, característicamente el paciente lo que hace es, al caminar en cada paso, hace una proyección exagerada hacia adelante y cuando cae el pie, el paso, taconea, cae con el tacón. Y para empezar a caminar nuevamente del otro paso tiene un retardo. Esta es la característica marcha tabética. Ustedes los pueden escuchar de lejos porque viene el paciente taconeando. Taconeando es la característica marcha tabética por afectación del cordón posterior. Se dice tabética porque la causa más común era en su momento la sífilis, el tabes, se llamaba. Pero hoy día esta marcha tabética se puede ver en los pacientes con HIV, se pueden ver en los pacientes con déficit de B12, que es una miopatía transversa, una mielitis transversa, y esto afecta el cordón posterior y produce este tipo de marcha. Vamos a pasar ahora a tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? Desde el punto de vista fisiológico, ustedes vieron que el tono muscular es un estado de semicontracción permanente. Eso se mantiene por el arco reflejo. El arco reflejo es lo que mantiene el tono muscular y es desde el uso neuromuscular que manda estímulo por el cordón posterior, entra a la médula, motoneurona alfa anterior y placa mioneural, que es donde
el paciente continuamente, el individuo está enviando estímulos para mantener el tono muscular, es un estado de semicontracción, que varía de acuerdo a la posición de pie acostado. Uno cuando se para, aumenta el tono muscular en miembros inferiores, entonces el arco reflejo envía más estímulos a los miembros inferiores. Cuando está acostado, afloja ese estímulo en miembros inferiores, pero siempre está mandando estímulos. Entonces, el tono muscular es ese estado de semicontracción permanente desde el punto de vista fisiológico. Ahora, semiológicamente, ¿cómo puedo yo evaluar el tono muscular? ¿Me escucha? ¿Se escucha bien? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me están escuchando? Sí, se escucha. ¿Cómo puedo evaluar yo desde el punto de vista semiológico el tono muscular? Bueno, mediante la inspección lo que tengo que observar es cómo están las masas musculares. Cuando el paciente está acostado, las masas musculares están con un cierto tono. Tal es así que si ustedes ven un paciente acostado, no está el músculo, el miembro aplastado sobre la cama, sino que está con un tonismo que hace que mantenga su circunferencia como si fuera una forma de O, mientras que si el paciente no tuviese tono, se aplastaría el miembro sobre la cama y formaría una especie de C de cama. Esto es la característica que ustedes tienen que observar cuando el paciente está en decúbito dorsal en la inspección. Un paciente con el tono preservado mantiene el tonismo del músculo sobre la cama, y un paciente que no tiene tono, el miembro aparece aplastado sobre la cama. En la palpación, la consistencia del músculo es fundamental. El paciente que tiene tono muscular, bueno, va a ser con mayor dureza la palpación. Un paciente que está hipotónico es un músculo blando. Desde el punto de vista ya ahora de la inspección de la motilidad pasiva, que es lo que va a explorar el médico, lo que hace es tratar de flexionar la articulación para ver siempre que el paciente no ofrezca ningún tipo de resistencia. Ustedes le dicen al paciente que apoye, que no ofrezca resistencia, y ustedes le mueven el brazo de esta forma, descartando también la fuerza de gravedad, y con eso ustedes pueden explorar la motilidad pasiva del tono, y es la resistencia que se opone al movimiento o al desplazamiento de un miembro de una articulación. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista fisiológico, es un estado de semicontracción permanente mantenida por el arco reflejo. Desde el punto de vista semiológico, es la resistencia que se opone al movimiento de una articulación. Todo eso se denomina tono muscular. ¿Qué alteraciones puede tener el tono muscular? El tono muscular puede tener un aumento del tono, lo cual se denomina hipertonía, y las causas de hipertonía generalmente pueden ser piramidal o extrapiramidal. La hipertonía piramidal también se la denomina contractura, mientras que cuando se refiere a la hipertonía extrapiramidal, yo me refiero a rigidez. O sea que ya ahora acá tienen, si ustedes dicen el paciente tiene rigidez en el tono muscular, yo ya estoy pensando que es de origen extrapiramidal. Si ustedes dicen el paciente está contracturado, yo ya estoy pensando que tiene contractura, movimiento, yo pienso que la lesión es piramidal. ¿Qué característica tiene la hipertonía piramidal? Predomina siempre en los músculos distales de los miembros y es irreductible de inicio. Y después, cuando ustedes lo flexionan, vencen esa resistencia inicial, el paciente rápidamente se vence y hace un movimiento activo rápido que cede el reposo, ¿no? Y ese movimiento que se vence de inicio, que se opone de inicio y que se vence fácilmente, se llama signo de la navaja. El signo de la navaja, que es característico, justamente, cuando ustedes, si tuvieran la oportunidad de cerrar la hoja de una navaja, al principio tienen que hacer resistencia, pero después, una vez vencida esa resistencia, se cierra fácilmente. Esa es la característica de la hipertonía piramidal, el signo de la navaja.
Mientras que cuando la hipertonía es extrapiramidal, ustedes van a encontrar que al flexionar el brazo, lo que el paciente tiene es una resistencia que es continua en el movimiento, como si fuera un caño de plomo, o se va haciendo como si fuera en rueda dentada. Se va venciendo, produciendo sobresaltos. A eso se llama signo de la rueda dentada. Hay hipertonía, pero en todo el movimiento, y se va venciendo, produciendo sobresaltos. A eso se llama signo de la rueda dentada. Acuérdense, piramidal, contractura, signo de la navaja. Extrapiramidal, rigidez, signo de la rueda dentada. ¿Qué otra causa de hipertonía tiene? La catatonía. La catatonía, por supuesto, ¿no? La hipertonía piramidal es por lesión de la vía piramidal, la extrapiramidal es por afectación de la vía extrapiramidal, característica del parkinsoniano. El Parkinson es extrapiramidal y la afectación de la vía piramidal es generalmente la simplejía endocapsular. Catatonía. La catatonía se ve en situaciones de intoxicación medicamentosa, en aterosclerosis cerebrales, fundamentalmente por afectación del lóbulo frontal, y es cuando ustedes al paciente le dicen que estire... No, disculpe, ¿podría repetir lo de catatonía que no lo escuché? Catatonía es por afectación medicamentosa o por afectación vascular cerebral. El paciente, ustedes le dicen que estire el brazo y permanece en esa posición. O sea, donde ustedes ubiquen los miembros, ahí permanece fijo el paciente que tiene catatonía. O sea, le dicen, levante los brazos y lo mantiene así catatónico durante un tiempo prolongado. A eso se denomina catatonía. Y paratonía, que también responde a toxicidades medicamentosas, aterosclerosis cerebral, es la resistencia al movimiento articular en todas direcciones. Habíamos dicho que la piramidal, extrapiramidal, era al flexionar el brazo y al extender el brazo. La paratonía es hacia todas direcciones, hay aumento de la resistencia al movimiento. ¿Ok? Entonces, todas las 4 causas más importantes de aumento del tono muscular son la piramidal, extrapiramidal, la catatonía y la paratonía. La catatonía también lo pueden ver en los pacientes con síndrome cerebeloso. Pueden permanecer con el miembro en una posición en forma prolongada. Eso es la catatonía. La paratonía es cuando la resistencia, el aumento del tono se ve en todas direcciones. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. quedó claro. ¿Alguna duda? Bueno, sigamos. Y si hay aumento del tono, puede haber también disminución del tono. Ahora, otra de las cosas que quiero decir es que para que haya hipertonía, el arco reflejo tiene que estar intacto. ¿De acuerdo? El arco reflejo... Perdón, ¿cómo? Para que haya hipertonía, el arco reflejo tiene que estar intacto. ¿De acuerdo? El arco reflejo es lo que le dije antes. Es la vía aferente que nace en el músculo, en el uso neuromuscular. La vía aferente entra por la asta posterior de la médula, es la prolongación periférica de la neurona bipolar que se encuentra en el ganglio raquídeo anexo a la raíz posterior, entra por el asta posterior de la médula, hace sinapsis con la motoneurona alfa y vuelve a la placa neuromuscular y produce esa estimulación continua. Ese es el reflejo miotático, si lo recuerdan de fisiología. Eso tiene que estar intacto para que haya hipertonía. Mientras que la hipotonía, las causas, la hipotonía, que es la disminución del tono muscular, se va a ver en cualquier situación en que haya una lesión de ese arco reflejo, ya sea en la vía aferente, ya sea en el ganglio anexo a la raíz posterior de la médula, ya sea en la médula, en la motoneurona anterior, en la vía motora, en la polirradiculitis, en la poliomielitis que afecta la vía motora, la vía sensitiva generalmente son síndromes paraneoplásicos,
en el ganglio anexo a la raíz posterior se llama síndrome de Sjögren. En fin, eso ya lo van a ver cuando veamos lesiones de toda la parte del sistema nervioso periférico. Pero piensen que cualquier lesión en el arco reflejo, en ese arco reflejo, va a producir hipotonía. ¿De acuerdo? La hipotonía, bueno, pérdida de relieve muscular, que lo que dijimos antes, un músculo tónico es un músculo que se ve la superficie del músculo, el dibujo del músculo. Cuando eso se pierde, tienen que pensar que el paciente está hipotónico, no tiene tonismo muscular. Hay una motilidad exagerada en los movimientos, en la motilidad pasiva. La motilidad pasiva es la que yo le hago hacer al paciente, la que yo acompaño al paciente. La activa es la que hace el paciente. La resistencia muscular está disminuida y generalmente estas causas de hipotonía se ven en pacientes cerebelosos y cualquier lesión del nervio periférico, la neurona motora inferior, lesión medular aguda, todas afectaciones que afecten el arco reflejo va a dar hipotonía. Siempre que se afecta el arco reflejo, además de hipotonía, ese músculo se va a atrofiar, porque lo que mantiene el trofismo muscular, como le dije, es el arco reflejo. Si el paciente tiene una lesión de la motoneurona superior, el arco reflejo está intacto. Por ejemplo, un paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular, el arco reflejo está intacto. No sufre atrofia muscular neurogénica. Quizás sufra atrofia muscular por desuso, pero no de índole neurológico. La atrofia muscular neurológica es por afectación del arco reflejo. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Sí. ¿Quedó claro? ¿Duda? ¿Alguna duda? No, qué duda. ¿Alguna duda? Todo bien, quedó claro, no hay dudas. Bárbaro. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es difícil dar clase cuando uno ve la cara del alumno, porque ahí se da cuenta si entiende o no entiende. Así que yo estoy hablando y capaz que ustedes no me entienden nada, pero díganmelo. Trofismo muscular. El trofismo muscular es lo mismo en última instancia que lo que dijimos antes, el tono muscular. El trofismo muscular se mantiene en base a la inervación muscular, como dije, el arco reflejo, ¿no? Se hace mediante la inspección, se ve también que una vez que se altera el trofismo por denervación, hay alteraciones también de la piel, de los movimientos involuntarios, hay deformidades articulares, fracturas, hay alteración en la elasticidad de la piel, en la humedad. O sea, todo esto acompaña a la alteración de la lesión neurológica periférica, del trofismo muscular, el tono muscular. Esto es trofismo muscular. Entonces, ¿qué característica tiene? Alteraciones del trofismo por denervación, ulceraciones, ampollas, atrofias musculares, hipertrofias musculares, deformaciones osteoarticulares. Vamos ahora a taxia. Taxia. Doctor, perdón. Sí. Y en relación al tono del músculo liso, inervado por el sistema nervioso autónomo. Nada que ver, eso lo vamos a ver cuando veamos lesiones del sistema nervioso autónomo, que bueno, a nivel periférico sí. Por ejemplo, si ustedes tienen una alteración del sistema nervioso en un paciente diabético, es lo que le va a dar origen a la enfermedad de Charcot. El paciente lo que va a tener es una alteración ósea, el calcáneo se le va a ir para adentro y se va a deformar el calcáneo. Se llama deformidad o enfermedad de Charcot, secundaria alteración del sistema nervioso autónomo. Va a tener alteraciones de la parte de la mantención de la presión arterial, de hipotensión arterial, al pararse, se llama también síncope, puede tener síncope vagales. Los esfínteres. De los esfínteres puede tener alteración ilios adinámicos, secundario alteración del sistema nervioso autónomo, en fin, por alteración de la inervación del músculo liso. Pero eso es a nivel del músculo liso. Está bien lo que preguntó, no lo había pensado, yo estaba hablando de los voluntarios, de los estiados. Pero está bien, puede haber alteraciones, pero no hay alteraciones de
del trofismo propiamente dicho muscular, pero sí puede haber alteraciones en el sistema nervioso autónomo, como por ejemplo en los diabéticos, las alteraciones articulares y óseas. En los miembros inferiores, el pie se deforma en los diabéticos y hay, se produce una lesión a nivel del músculo, del calcáneo, que hace que el pie se vaya hacia adentro. Esa es la enfermedad de Charcot, secundaria al trastorno del sistema nervioso autónomo. Pero bueno, eso se puede explorar también, claro, con la inspección y la palpación de la articulación y del hueso. Vamos a ataxia. ¿Qué es la ataxia? La ataxia es toda la coordinación de los movimientos que nosotros hacemos para que sea eficaz. Y para que un movimiento sea eficaz, lo que tiene que tener es una buena coordinación entre los músculos agonistas, que son, por ejemplo, los que producen el movimiento que nosotros queremos realizar, la relajación de los músculos antagonistas, y de los que acompañan a los agonistas, que son los sinergistas. Para lograr un buen movimiento, tengo que tener la coordinación de estos tres tipos de músculos con el movimiento que yo quiero realizar. Coordinación de los músculos agonistas, antagonistas y sinergistas. ¿Cómo se explora la ataxia? La ataxia se explora de dos formas, desde el punto de vista dinámico y desde el punto de vista estático. La ataxia estática, que es la que se explora en la posición de reposo, se hace con la prueba de Romberg. Para que yo tenga de la ataxia, que la coordinación de estos músculos sea correcto, yo lo que tengo que tener intacto son, por un lado, la sensibilidad propioceptiva. La sensibilidad propioceptiva es la que corresponde a la información que yo tengo desde los músculos y articulaciones, son los receptores a nivel de músculos y articulaciones, que son los receptores de Golgi, que van por la vía posterior, por el cordón posterior, que corresponde a la sensibilidad profunda, a la sensibilidad propioceptiva, la sensibilidad interior, propioceptiva. Y esa es la sensibilidad profunda, va por el cordón posterior y ahí va hacia el tálamo a la corteza e informa sobre la posición de nuestro cuerpo en el espacio. La sensibilidad propioceptiva, cordón posterior. A su vez también se informa, eso es en los músculos somáticos, pero en la cabeza, esa información de la posición de la cabeza lo hace el laberinto. El laberinto, a través del octavo par, informa sobre la posición de la cabeza. Si yo cierro los ojos e inclino la cabeza, lo que me está informando al cerebro es los otolitos de los conductos semicirculares que informan al cerebro de la posición. Entonces, tenemos un componente que es el propioceptivo, el cordón posterior, que es la sensibilidad profunda, por donde va la sensibilidad propioceptiva, el vestíbulo, y por otra parte también la visión, porque si yo camino con los ojos cerrados, bueno, tengo una cierta compensa, puedo caminar derecho, pero generalmente si se afecta a algún otro componente del equilibrio, yo me caería. Entonces, para mantener el equilibrio tengo que tener bien la sensibilidad propioceptiva, tengo que tener bien el cordón posterior, la visión y por último el cerebelo, que es el que también coordina los movimientos para realizar los movimientos y el equilibrio. Entonces son 4 componentes que cuando yo está alterado alguno de estos componentes voy a tener una alteración de los movimientos o alteración de la ataxia. Entonces, decía, la coordinación estática de la ataxia, ¿cómo se explora? Con la prueba de Romberg. ¿Qué se hace? Se le dice al paciente que se quede parado con los pies juntos y los brazos al lado del cuerpo. Y se ve que mantiene el equilibrio. Yo le hago cerrar los ojos y sensibilizo al Romberg, y si el paciente tiene afectado el cerebelo, lo que va a hacer es funciones hacia los 4 lados, hacia el costado derecho, izquierdo, hacia adelante, hacia atrás, pero no va a perder el equilibrio. Si el paciente tiene una afectación
Del laberinto lo mismo. Y si el paciente tiene una afectación del cordón posterior, que es la sensibilidad propioceptiva, al hacerle cerrar los ojos, el paciente se cae. Entonces, la prueba de rombo, que es la prueba que yo tengo para explorar la ataxia estática, me va a producir caída o pérdida del equilibrio cuando está afectado el cordón posterior de la sensibilidad propioceptiva. Cuando está afectado el cerebelo, aumentan las pulsiones. Y cuando está afectado el laberinto, se cae o se inclina hacia un costado. ¿Quedó claro esto? Bueno, ¿cómo se explora la coordinación dinámica? Bueno, con pruebas, al hacerlo, lo hago caminar, le hago hacer la prueba de talón-rodilla, y si el paciente tiene dismetría, si hago tocar el talón de un pie con la rodilla contralateral, y si el paciente no lo hace en forma correcta, o sea, se toca el muslo con el talón o toca la tibia y no la rótula, ese paciente tiene dismetría, tiene distaxia en la prueba de talón-rodilla. Lo mismo le hago hacer con el índice, que se toque la punta de la nariz, y esa alteración en el movimiento y que no llega a tocarse la punta de la nariz, es también una prueba de coordinación dinámica, y también eso me pone de manifiesto de que existe una dismetría, una alteración de la ataxia por afectación cerebelosa. Yo les pasé ahí síndrome cerebeloso y tienen todas estas pruebas, pueden ir viendo también síndrome cerebeloso para la ataxia cerebelosa. Y también se puede hacer haciéndolo caminar al paciente. Entonces ahí voy a tener alteraciones en la ataxia. Si está afectado el cordón posterior, como les dije antes en la marcha, tiene una marcha carética, que es proyección taconio y retardo. Si está afectado el cerebelo, tiene una marcha de ebrio, y esa es la característica de afectación del cerebelo. Y si el paciente tiene una afectación del cordón posterior, el paciente tiene que caminar con los ojos abiertos y mirándose los pies, porque si cierra los ojos y tiene afectado el cordón posterior, el paciente se cae. Por eso el paciente con afectación del cordón posterior no puede caminar en la oscuridad porque se cae. Habría que ponerle zapatos fluorescentes en la oscuridad, o como hacían antes en los pacientes con sífilis que tenían afectación del cordón posterior y que daban la afectación de la marcha carética, usaban zapatos blancos. Entonces acá es lo que le dije: la ataxia medular, cordón posterior, sensibilidad profunda afectada, la ataxia cerebelosa, no presenta signo de rombe. Es todo el resumen de los 3 tipos de ataxia, que es la medular, la carética, la cerebelosa y la laberinto. Después tienen lo que se llama ataxia periférica. La ataxia periférica es la por afectación de los nervios periféricos, en los pacientes con polineuropatía, en los pacientes, como les dije anteriormente, polineuropatía, la marcha característica del estepage, que no pueden elevar la punta del pie, pueden presentar o no signo de Romberg si tienen afectada la sensibilidad profunda, si es una polineuropatía con afectación de la sensibilidad profunda, como también en el paciente con Lewis. Existen ataxias bulbopedunculares, generalmente el llamado síndrome de Wallenberg, que ya lo van a ver, que es una afectación vascular de la cerebelosa posterior inferior, de la pica, que afecta a los pares craneanos inferiores, 9, 10, 11 y 12, y que también afecta a la parte de la vía cerebelosa, y por eso también puede tener esta una marcha similar al cerebeloso. La ataxia talámica es cuando hay afectación del tálamo, que además tiene afectación de la sensibilidad, dolores impresionantes, y el paciente tiene también una marcha característica juntamente con el cuadro clínico síndrome talámico. Y una ataxia cortical, que es afectación del lóbulo frontal, que es una marcha característica que se llama marcha imantada. Marcha imantada es como si el paciente quedara pegado en el piso al caminar, como si fuera un robot. Camina sin a veces casi pegado en el piso para elevar, para poder caminar, queda pegado en el piso, y eso se llama marcha imantada o marcha de robot, que se producen las afectaciones del lóbulo frontal.
Entonces, esta es la típica marcha, cuando ustedes hacen caminar a un paciente normal, los pasos se van entrecruzando, pero siguiendo una línea recta. En la marcha normal atáxica abre la base de sustentación, y esta es una marcha en tándem, que es la marcha que le hacen hacer a los pacientes que tienen ataxia cerebelosa, y lo que hace la policía, la gente del orden, cuando quiere saber si un paciente está alcoholizado, que característicamente lo que hace el paciente que toma alcohol, que se emborracha, es una cerebelitis y hace todo una ataxia cerebelosa. La prueba de Romberg, como les dije antes, el médico se pone atrás si el paciente tiene una afectación, cosa de poder mantenerlo si el paciente se cae. Es la prueba de Romberg, los dos pies juntos con los ojos cerrados, y ustedes ven acá las distintas respuestas como les dije antes. El Romberg es positivo en los pacientes que tienen afectada la sensibilidad profunda proprioceptiva por DON posterior. Praxia. Praxia es cuando nosotros queremos hacer algún movimiento, agarrar alguna cosa, es una acción programada. Quiero agarrar un vaso, quiero encender un cigarrillo, y esa facultad de poder realizar esa acción programada se llama praxia. Y cuando praxia significa práctica, práctica de poder realizar un movimiento programado para la consecución de un objetivo, ¿no? Cuando esto falla, yo hablo de apraxia, sin praxia, sin práctica. ¿Cómo se explora la apraxia? Es pidiéndole, por ejemplo, haciéndole al paciente órdenes como la señal de la cruz, hacer una venia, encender un cigarrillo, agarrar un vaso de agua, abrochar un botón. Todas estas son pruebas para explorar la praxia. Y como también se le invita a imitar algunos actos que realiza el examinador. Esto es lo que se denomina praxia. Efectuar movimiento para la obtención de un objetivo. ¿Qué tipos de apraxia tenemos? La apraxia ideatoria, en la cual el enfermo no puede ejecutar la secuencia de los actos. O sea, no tiene idea cómo hacer, cómo encender un cigarrillo, cómo agarrar un vaso. Y la idiomotriz, el enfermo no puede describir, no puede describir un acto. Le dice, ¿cómo se enciende un cigarrillo? No tiene idea de cómo. Si existe de un solo lado esta apraxia, tengo que pensar que es una lesión del cuerpo calloso. Generalmente las apraxias son por lesiones a nivel del lóbulo parietal. El parietal izquierdo es el que le da un tipo de apraxia, y el parietal derecho es el que le da otro tipo de apraxia que después vamos a ver en los síndromes lobares. Pero, por ejemplo, la apraxia constructiva se le hace dibujar una cruz sin levantar el lápiz. Esa es una apraxia construccional que generalmente se ve por lesión del lóbulo parietal derecho, igual que la apraxia del vestido, que es abrocharse la ropa, y es por lesión del lóbulo parietal derecho. En la apraxia del vestir, usted dice al paciente, abróchese la camisa, no puede hacerlo, tiene que pensar que tiene una lesión en el lóbulo parietal derecho. Mientras que cuando es del lóbulo parietal izquierdo, lo que tiene el paciente es generalmente, además de apraxia, tiene alexia.